Buenas tardes, yo soy el doctor Vicente López, soy encargado de salud de acá del distrito de Ñacundal. Trato de ayudarle en lo que puedo acá a los hermanos indígenas. Y hoy en día estoy acá hablando con el líder indígena, el señor Gavino, que me llamó hace rato en horas de la mañana solicitándome de forma, digamos, urgente, de forma desesperada una ayuda. Gavino ma eina andere kote, Gavino ma eina, o sea, en situación con apenas. No sé, ahora era mi no tengo idama, abati, comandado, no sé, ahora era el cote, el cote, mi tanquera, y vare a pama, a pare el cote, ya esa para ropite, mira, te ayuda de ayuda de alimento, el cote, no, mi el cote, en baite, cuaya. Mo supli pai quay han se la re ni tenkuri guarani tebe manteani daina ko no porque Por Gavino, Udiama ko apenas pecarugay na pe. La vez pasada, la última vez, Aguaru PM juguete, Aguaru PM jugo, heladito. Handere que ya 5 días más anda pe carugay. Udiama ko anda pe carugay, anda pe recogay la pe uhawa. 15 llama ya pon con vai teni este planta miro ahora pero Este es el pedido de ayuda, esta es la situación en la que están pasando acá nuestros hermanos indígenas de Ñacundal. No tienen que comer, no tienen cómo alimentarse, su plantación por la sequía fue todo destruida, no tuvieron mandioca, no tuvieron batata, todo lo que llegaron a sembrar se perdió de ellos y hoy están pidiendo ayuda desesperadamente a la comunidad para poder tener víveres. Ellos no tienen ayuda de las autoridades, la India acá no se manifiesta, la India acá no se presenta, la India le tiene totalmente abandonado, ellos tampoco tienen acceso a agua, tienen que caminar kilómetros para conseguir agua potable y hoy estoy acá por eso, pidiéndole una ayuda a ustedes para que esta comunidad pueda recibir un poco de víveres, alimento y agua. Muchas gracias.